Señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Dominicana Buenas Noches, en esta edición muy especial, conociendo desde la residencia del embajador de Italia en República Dominicana, parte de todo lo que se está trabajando, y él nos ha abierto las puertas de su casa y nosotros estamos felices, sobre todo por la vista majestuosa de la ciudad de Santo Domingo. Buenas y saludos, mi queridísimo y estimado amigo embajador Stefano Querolo Palmas. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Yo siento que usted se pierde en esta casa, embajador. Que seguro. De vez en cuando ando de patines. Sí. Mire, quiero agradecerle primero que nos haya permitido estar aquí con usted hoy, y sobre todo porque usted está celebrando. Este fin de semana, mañana, usted está celebrando la fiesta de Italia en República Dominicana. Cuéntanos de esto. Segundo año consecutivo, una organización de parte suya encabezando la embajada. Pues verdad, se acerca la celebración oficial del Día Nacional de Italia, que como todo el mundo sabe, es el 2 de junio. Se celebra el referéndum después de la guerra, en que se decidió, el pueblo italiano votó y decidió de pasar de monarquía a república. Y entonces esta es la efeméride oficial. Un poco antes, un poco después, en todo el mundo, todas las embajadas celebran el Día Nacional, con el cuerpo diplomático, con las autoridades locales, autoridades del gobierno de los países donde están enviados. Pero aquí, a partir del año pasado, decidimos hacer también una celebración popular, abierta, fraternal, masiva, donde todos puedan compartir, puedan participar, pueden pasarlo bien, no solo italianos, sino todos los amigos dominicanos están invitados para participar. La fiesta va a ser como se ha hecho en parte el año pasado. El año pasado fue en la Fortaleza Osama. El año que viene, este año, será en el monumento de Fray Antonio de Montesinos, en el Malecón, al lado de la zona colonial, el domingo 4 de junio, desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche. Y todos están invitados. Les esperamos todos. Vamos a pasarlo bien. No, y que aquí República Dominicana tiene una cultura muy cercana a lo italiano, desde lo más sencillo que es la pasta, porque aquí el espagueti es dominicano, para que usted sepa, el espagueti, y sobre todo el espagueti con pan, para que sepa. Ahora, embajador, un poquito de esa historia. ¿Por qué Italia decide dejar la monarquía? Y hablamos del tiempo en que ha pasado de esto, que ustedes lo tienen como fiesta nacional, pero conocemos que muchos países europeos todavía profesan una monarquía. Pues fue inmediatamente después de la guerra, una guerra tremenda para todo el mundo, para Europa, seguro que para Italia, y el pueblo consideró que la monarquía estaba involucrada en una decisión tremenda, tenía una gran responsabilidad de haber apoyado el régimen fascista para participar a una guerra desastrosa para el país y para el continente, para el mundo entero. Y entonces el pueblo italiano decidió de pasar de un régimen al otro y de pasar de la monarquía a la república. La república tiene 75 años, es lo que vamos a celebrar exactamente el día de mañana, y las relaciones bilaterales entre Italia y República Dominicana también representan una historia muy larga, muy intensa, muy antigua. Datan del 1898, cuando mi primer predecesor, don Enrico Chicco, vino como primer embajador extraordinario, plenipotenciario ante la República Dominicana, representando a Italia. Entonces son 125 años de relaciones bilaterales. Mira qué interesante, 125 años de relaciones bilaterales y 75 del Día Nacional. ¿Qué significa para los italianos? Porque imagínense, aquí en República Dominicana hay una comunidad italiana bastante amplia. Cuéntenos un poquito cómo toman esto y sobre todo la participación que van a tener en este Día Nacional de Italia. Pues sí, una cosa, un cemento fuerte que siempre dura de relaciones bilaterales entre República Dominicana e Italia es el capital humano. Tenemos aquí 50.000 italianos y allá 50.000 dominicanos. Pero es equitativo. La nuestra es entre la diáspora, de expatriates, de personas extranjeras que viven aquí en la República, más grande. Naturalmente, si se incluye los italianos, los dobles ciudadanos, pero también los italianos que vienen cada año durante una larga temporada, a lo mejor decidiendo de pasar el invierno europeo acá y no allá.
si se interpreta como comunidad italiana residente de aquí, todo el conjunto de lo que he dicho, somos 50.000. Pero 50.000 dominicanos allá también es una fuerza. Están presentes en tantos sectores económicos importantes de nuestro país, nos ayudan. Es una comunidad que lo está haciendo bien, que lo ha hecho bien y que crece. Y entonces es el capital humano recíproco, el cemento de relaciones. Así es. Y aquí en República Dominicana, ese grupo de italianos, ¿cuáles son las principales áreas que desarrolla a nivel económico? Sobre todo porque la que yo conozco son la comida, los restaurantes italianos. Yo le digo, usted tiene un embajador en Boca Chica, que es el amigo Michele, que para mí eso es un lugar paradisíaco. Me imagino que usted conoce el Sporting Club y ha ido, ¿verdad? Pero aquí hay muchísimos lugares. Capuchino, que es una leyenda dentro de los restaurantes del país. Pero ¿a qué se dedica la mayoría de los italianos que está en el país? Pues hay varias capas, hay varias vertientes de italianos. Hay los italianos históricos de las grandes familias que han venido aquí desde el siglo XIX. Todo el mundo sabe del almirante Cambiaso y de su compañero Maggiolo, que han fundado la Armada de la República Dominicana, que son héroes nacionales para Dominicana. Pero también todas las familias que han venido, que han participado a la economía del azúcar, la familia Vicini, ¿no? Como todo el mundo sabe, pero también los que han participado y que han protagonizado el boom del turismo dominicano en los años más recientes y la descubierta del este, de Frank Ranieri, toda la familia Ranieri Maranzini, todo el mundo también la conoce. Esa es una capa, pero también de las familias más importantes del país. Familias importantes que tienen una historia, que tienen una influencia y que lo han hecho bien durante muchas generaciones. Pero también hay los italianos que han venido aquí cuando justamente surgió el boom del turismo dominicano y se dedican a todo. Hay hoteleros italianos y después hay toda la red de los transportes aéreos, los cruceros italianos. Tenemos 2 compañías de buques de crucero que ostentan pabellón italiano, Costa Crociere y AIDA. Mire. Y los dos hacen tantas escalas y el último año la crucera, la economía de la crucera llevó 1.300.000 personas a Dominicana. Entonces es una vertiente importantísima del global de lo turismo. Pero también han venido en tiempos recientes italianos que son de otra naturaleza, mayoritariamente jubilados, personas que deciden pasar su tercera etapa aquí por el beneficio del carácter nacional acogedor, la gente simpática y un poco mediterránea, siendo caribeña y el clima bueno y las playas, y que compran propiedades y que pasan así su jubilación y son protagonistas permanentes del escenario de la comunidad italiana y también de dominicana. Claro, y que se enamoran de República Dominicana y de las personas aquí en el país. Seguro. Se enamoran mucho. Tengo compañeros, amigos, que vinieron de vacaciones con la novia dominicana desde Italia y mandaron a la novia dominicana y se quedaron aquí. Ahora, hace pocos meses, en marzo, mediados de marzo, se celebró en República Dominicana la Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado. Y aquí Italia tuvo una participación. Estuvo el subsecretario de Estado de Exteriores, Giorgio Silli, y estuvo conversando con nosotros, dándonos algunos apuntes sobre el camino de esas relaciones y los objetivos que tenían dentro de esta cumbre específicamente. Cuéntame cómo va eso y sobre todo, si hay una agenda que se le dé seguimiento a los puntos de esa cumbre que pasó. Sí, seguro. El secretario de Estado que tiene la delega para América Latina de nuestro canciller y vicepresidente del gobierno, el señor Tajani, Giorgio Silli es el secretario de Estado que vino al margen de la cumbre, se encontró con el canciller Álvarez, con el viceministro Gómez de política bilateral y con toda una parte de Cancillería que sigue la cosa con Italia. Y se ha comentado lo bueno que están procediendo las relaciones bilaterales y los programas para el futuro. Va a volver el subsecretario, el secretario de Estado Silli. Vamos a ver si será en agosto, puede ser que en agosto, para la segunda sesión del diálogo político bilateral entre los dos países, y vamos a revisar juntos con el gobierno dominicano la agenda de lo bilateral.
que incluye tantas cosas nuevas y novedosas, interesantes y prometedoras, como por ejemplo van a llegar arquitectos italianos para la restauración de la fachada de la Casa de Colón y demás 13 fachadas de iglesia de zona colonial. Y participando en este trabajo que han ganado, es una licitación hecha por el gobierno dominicano, van también a dar una ayuda importante para la capacitación y la creación de personas especializadas en el mantenimiento del patrimonio histórico, cosa que es muy importante para mantener y aprovechar de la calificación UNESCO Claro. de Patrimonio de la Humanidad. Esa es una cosa que va a suceder dentro de los próximos días, pero hay novedades también dentro de la entrada de empresas italianas en el sector de las renovables. La energía es un sector del futuro, sea fotovoltaico, puede ser también otras especialidades, otro género de renovables, vamos a ver. Y de aquí hasta el fin del año se va a celebrar la creación de la segunda línea de producción de la fábrica de cemento de San Cristóbal, que es una joint venture dominico-italiana, Domicem, que va a producir cemento de primera calidad, indispensable para la industria de la construcción y que tendrá estándar internacional, podrá ser reexportado en toda la región por parte dominicana. Y entonces hay tantas cosas que suceden, un poco porque las acompañamos nosotros como gobierno, pero un poco porque están soportadas en un dinamismo natural de los contactos, de los comercios y de la relación entre los dos países. O sea, que las relaciones entre ambos países va fuerte, va viento en popa. ¿Y hay alguno de los, tal vez, acuerdos más importantes que usted pudiera decir que en lo que se sustenta esto? O sea, ustedes con República Dominicana e Italia tienen algunos acuerdos. ¿Esos acuerdos son los que están moviendo estos proyectos o hay algunos que usted pueda decir, en base a esto nosotros podemos seguir desarrollando temas aquí en el país? Pues hay una parte que es nacional, naturalmente, y tiene que ver con lo bilateral puro. Por ejemplo, acaba de entrar en vigor el Tratado de Extradición, que es una relación muy importante entre los dos países, pero vamos a tener dentro de poco un acuerdo entre los dos ministerios de Interior, que permitirá ayudar también con la reforma de la policía y otras cosas. Vamos a tener un acuerdo que entrará en vigor dentro de poco a propósito del tema de justicia y permitirá la colaboración entre los magistrados de un lado y del otro. Y creo que se va a ratificar dentro de poquísimo un acuerdo para la producción cinematográfica. ¿Cómo va a ser? Dominicana, ha sido está creciendo bastante. La película está creciendo bien. Y entonces eso es lo bilateral. Pero lo que mueve de verdad la rueda, la grande maquinaria también del comercio bilateral, es lo que sucede en ámbito europeo. El acuerdo EPA ha marcado un antes y un después. El comercio europeo con Dominicana después del EPA ha crecido del 231%, un número fantástico, y el comercio bilateral Italia-Dominicana dobló en los últimos 2 años. Eso gracias también a las relaciones comerciales que, como todo el mundo sabe, en Europa son competencia exclusiva de Bruselas. Y entonces hay las dos capas, las dos vertientes, lo puro bilateral, que está procediendo bien, pero también del marco europeo. Europa es prácticamente el segundo socio, si consideramos todo, de República Dominicana internacional. Sumamente interesante. Y así la pregunta, entonces, nos enfocamos en el tema del consulado de Italia aquí en República Dominicana. ¿Cómo están las solicitudes? Los dominicanos tienen una tradición bastante amplia de tener su pasaporte e ir a solicitar la visa, aunque no vayan a viajar. Pero todo el mundo tiene un tío en Europa. Mucha gente tiene un amigo, un primo en Italia, en España, y por ahí, porque queremos conocer y queremos pasear o queremos ir a vivir para un cambio de vida. ¿Cómo se da la situación? ¿Cuál es la dinámica con los dominicanos que solicitan servicios consulares desde aquí para irse allá? Y sobre todo, ¿qué tipos de servicios y qué tan fieles son? Bueno, como todo el mundo sabe, hay 2 grandes categorías de visado.
Hay una parte que todos los países del espacio Schengen, que no es solo Europa, hay también Suiza, hay también Noruega, gestionan de manera conjunta y unitaria. Son los visados para viajes de carácter turístico hasta un máximo de 90 días. Eso es Schengen y se hace en todas las embajadas del mundo a la misma manera. Hay un reglamento, hay una regulación, hay directivas que se tienen que respetar y todo el mundo lo hace igual. Entonces en eso no cambia lo que hace España o Alemania o Italia o lo que sea. En eso se tiene que respetar una procedura común. Después a los visados nacionales que son para comercio, para salud, para estudio, para negocios, y eso tiene una regulación distinta según el país. Visado Schengen es claramente es un filtro, y es un filtro que implica esperas y proceduras, y no son cosas que se pueden hacer con la inmediatez que unos ocasionalmente podrían querer. No se está muy organizado como Italia. Como se sabe, la gestión de visados se deslocó a Panamá durante un rato. Ahora, a partir del abril del año pasado, volvió a ser enteramente bajo el control de la embajada italiana en Santo Domingo, y tenemos una oficina de visados y tenemos también una compañía que hace de filtro, que hace la instructoria preliminar y que revisa que todos los documentos que son presentados sean conformes a la característica Schengen. La oficina está funcionando bien, va a abrir una segunda filial, o sea que se va a redoblar la colocación, la posición de las oficinas, de manera a poderse proporcionar un servicio todavía más adecuado, más respondiente a las expectativas. Pero claro, hay un límite, hay tiempos y hay una demanda fortísima, sí, que nunca estaremos en posición de poder satisfacer integralmente. ¿Pero tienen límites de visados para otorgar o es a todo el que aplique? No hay un límite, oficial. Hay el límite que conlleva cualquier tipo de organización. Ninguna organización podrá ser tan grande para poder gestionar todas las solicitudes que llegan. Entonces hay que establecer, tiempos y plazos, y esto es inevitable. Ahora, embajador, usted sabe que, yo lo vi ese día justamente, vi a Anja de la Unión Europea, lo vi a usted, era la despedida del encargado de negocios Robert Thomas, y ese día salía una información de que la directora recién nombrada de Pasaportes Dominicana había dicho que estaba negociando que a los dominicanos se les suprimiera el visado Schengen. Y yo sé que eso desató un avispero en los embajadores y la comunidad europea y el país, porque decía, ¿y cómo? ¿Con quién? ¿De qué forma? Eso no lo decide un país. Entonces, cuénteme un poquito cómo es ese proceso y qué pasó, qué tal vez se entendió o se confundió. Pues el proceso es un proceso europeo. Se tiene que negociar en Bruselas y todos los países que hacen parte del sistema Schengen tienen que estar de acuerdo. Y entonces lleva tiempo. Eso sabemos que es una parte del programa del gobierno dominicano de hacer todas las gestiones que sean necesarias para llegar antes o después a la eliminación del visado Schengen. Eso es una cosa que lleva tiempo, lleva un proceso de acercamiento, conlleva una adecuación de los sistemas. Todo pasaporte tiene que ser de características biométricas, tiene que tener el chip por dentro. O sea, hay una preparación para llegar a eso. Llevará tiempo y se tiene que, es un proceso largo, naturalmente largo, y que se concluirá antes o después en Bruselas con una decisión colectiva y que va por etapas, que es difícil adelantar o prever cuándo se terminará. Sabemos que es una cosa que
es un proceso que es en curso y vamos a ver dónde nos lleva. Y la parte de la posición económica de los países, ¿eso es un determinante, un factor determinante para que los países de la Unión Europea pudieran decir si es posible o no? Pues no soy un experto de visado, pero hay tantas consideraciones que se hacen al mismo tiempo. Hay también, una consideración a partir de la, corrientes de inmigración que también están consideradas. Hay un problema de relaciones, hay un problema de comercio, hay un problema de... se consideran tantas cosas y está muy matizado el tema. Y va a llevar tiempo, se va a llegar allá paso por paso y vamos a ver, pero va a durar, es un proceso que va a durar naturalmente, por lo complejo que está en sí mismo. Empezando por el pasaporte. Embajador, quiero pedirle un permiso para hacer una breve pausa comercial. Cuando regresemos hablamos de algo que nos dijo el secretario de Estado Giorgio Silli sobre un velero que viene para República Dominicana, que está recorriendo todo el mundo y que me dicen que usted lo va a recibir aquí en República. En el puerto. En breve con más aquí compartimos con el embajador de Italia en República Dominicana, el señor Stefano Querolo Palmas. No se mueva. Señores, muchísimas gracias por continuar ahí con nosotros. Dominicana, buenas noches. Celebrando casi ya el Día Nacional de Italia, que mañana estará en el Monumento Fray Antonio de Montesinos desde muy temprano de la mañana hasta las 11 de la noche, presentando todo lo que es Italia y que la embajada está invitando a la comunidad dominicana a que participe. Es abierto al público. Y aquí conversando con el embajador Stefano Querolo Palmas, dejamos en el tintero en el bloque anterior una información que nos daba el señor Giorgio Silli, que nos dio una entrevista en marzo y nos decía que hay un buque escuela de la Armada Italiana que está recorriendo todo el mundo y que le toca a República Dominicana su parada en agosto, que por cierto usted mencionó que él viene en agosto. Él dijo que volvía para ese buque y para algunos proyectos que tiene de reuniones aquí. Cuéntanos de ese buque, Amerigo Vespucci. Cuéntanos un poquito. Pues Amerigo Vespucci es un gran explorador y su nombre ha dado el nombre a América, ¿no? América desde Amerigo. Y Amerigo Vespucci, en el sentido militar, de la Armada Italiana, es un buque escuela que se construyó y se empezó a utilizar a partir de 1933. Es el buque militar en más largo servicio continuativo de todas las armadas de todo el mundo. Es una nave fantástica, un gran velero, muy inspirador, muy bello. Cuando lo ves con todas las velas, te da un poco la idea de ser como en una película de Capitán Garfio, ¿no? Es muy romántico hasta. Y está dando, es un gran buque, es un buque muy grande y con grande calado, de grande magnitud, y que está dando la vuelta al mundo. La segunda vez que da la vuelta al mundo. Llevará 2 años navegando, haciendo todo el periplo del planeta, y dentro de los Caribes se va a parar solamente en Santo Domingo, zona colonial, Río Sama y Cartagena de las Indias. Y lo tendremos desde el 24 de agosto hasta el 2 de septiembre, aparte unas cuantas actividades oficiales que son la tradición. Que va a ser disponible al público. Va a ser abierta al público todo el día. Y miles de personas, cualquiera que esté interesado, puede subir al buque, hacer visita y con un mínimo de acompañamiento para vivir esta atmósfera tan inspiradora que puede dar un gran y antiguo buque de vela de un país con una gran tradición de navegación. Tremendo eso, y lo vamos a esperar ahí. Nosotros vamos a ir para conocerlo también, sobre todo por la historia. Y hablando de todo esto, usted sabe que cuando yo la primera vez que lo escuché exponiendo en un salón del Ministerio de Relaciones Exteriores, usted hablaba de un tema sumamente interesante que es la diplomacia científica. Y yo veo, por ejemplo, que usted fue vicedirector de diplomacia científica en 2019
que fue presidente electo del comité que maneja el ámbito europeo del espacio en París, con la misión de estructurar la cooperación euroamericana para la futura estación orbitante satelital Lunar Gateway, un proyecto desde el 2019, coordinador de política exterior espacial en 2020, y trabaja y maneja muchísimos temas. Parece que tiene un apasionamiento con la política espacial, con los temas de diplomacia científica. Cuéntanos un poquito de esto y sobre todo los aportes de Italia a este tema. Pues no, la pasión llegó en un segundo momento. Quizá tiene algo que ver con el hecho de la navegación, que yo he hecho mi servicio militar en su tiempo obligatorio como oficial de la Armada de Italia. Todavía tengo mi rango, soy un oficial. Teniente de Guardia Costera. Teniente de la Guardia Costera, sí, me podrían llamar otra vez en servicio, ¿no? En caso de necesidad. Pero eso es también navegación y me tocó, dentro de las cosas más raras, el servicio diplomático es de verdad una cosa muy interesante, ¿no? Y me tocó acompañar una cosa muy importante en aquel momento, que era los últimos pasos de la negociación entre Europa y América para que Europa participara en este gran proyecto que se llama Artemis, que es la posibilidad de llevar otra vez, pero con una base permanente, el ser humano a la Luna y utilizar la Luna como base avanzada para la exploración, para el vuelo humano hacia Marte, que es una cosa que sucederá dentro de nuestra generación, sí. está al lado de la esquina. Y fue una negociación muy técnica, pero también tocando temas fantásticos que te hacen soñar, porque habrá para alimentar la base lunar permanente una estación espacial en órbita lunar donde estarán astronautas y Italia, Francia y Alemania son los únicos 3 países europeos que tendrán derecho a un vuelo humano hacia la estación espacial en órbita cislunar, se dice en términos técnicos, Lunar Gateway. Y solo hablar de eso es una cosa que te anima porque te abre toda una perspectiva que nunca te hubiera soñado ni siquiera de acercarte. Me apasionó el tema, aunque los negociados fueron muy de detalles, muy duros y muy difíciles, pero resultó. Y entonces Europa participará del programa Artemis y vamos a ver todos. A la vuelta de la esquina, usted dice. A la vuelta de la esquina. Como se dice en todas las agencias, el hombre que pisará Marte ya ha nacido. Sí, pero mira, me parece sumamente interesante. ¿Y cómo afecta el escenario mundial bélico, por ejemplo, Rusia y Ucrania, a cualquiera de los proyectos que actualmente se están desarrollando en el mundo? En el caso de Italia, en Europa, ¿cómo afecta esa guerra de Rusia y Ucrania y cómo eso consecuentemente también nos afecta a nosotros? Hay algunas cosas que se ralentizan cuando hay alguna situación. No, seguro, sin duda, ¿no? La agresión rusa a Ucrania ha sido un evento mayor de los últimos años que ha cambiado completamente todo el escenario. Y hasta, como decía ayer en el discurso, en la primera recepción del Día Nacional, presente el canciller que nos ha hecho la honra de presenciar a nuestra celebración, es una cosa que ha cambiado el escenario, es una cosa que ha animado toda la familia de democracias liberales a, aumentar los esfuerzos para defender las razones del orden internacional. Y en Europa, naturalmente, esto se ha sentido de manera brutal en todos los sentidos, sea político, sea económico, sea de recursos energéticos. Italia dependía muchísimo de la importación de gas ruso, pero se han hecho esfuerzos muy eficaces. Entramos en la crisis que dependíamos del 50% del gas ruso y ahora dependemos solo en el 10%. En un par de años ya podemos hacer sin gas ruso. Y entonces una de las consecuencias, inmediatas de la guerra en Ucrania, de la agresión rusa a Ucrania, es que dentro de poco Europa ya no necesitará gas ruso.
Y eso es otro de elementos del escenario que lo va a cambiar dramáticamente y estratégicamente. O sea, que a la larga sería un beneficio de la misma situación que es un conflicto, pero van a poder desarrollar independencia estos países. Pues sí, claro que tenemos una ambiciosa agenda verde, entonces que todos tenemos la ambición de llegar dentro de un plazo a energía a impacto cero y todo renovables. Pero en el inmediato, el asset mayor que tenía Rusia con Europa ya se desperdició. Digo, desde el punto de vista de Rusia es un evento, es una consecuencia dramática. Ya no tenemos necesidad del gas ruso en Europa y eso también lo cambia todo. Pero nos anima a, tener más la conciencia que somos un actor geoestratégico y que Europa tiene que hacer más para pensar en su política exterior y su política de seguridad. Así es. Y hay una figura en Europa, en Italia específicamente, porque con usted, que ha trascendido bastante por su discurso, por su postura, por sus decisiones, y es la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Cuéntenos un poquito de ella, cuénteme sobre todo cómo ha caído a nivel general su postura y las decisiones que ha tomado. Pues Giorgia Meloni es la primer ministro mujer de la historia de Italia. Ya en eso es una novedad y es un progreso, ¿no? En el sentido de la igualdad de género. En este momento, paradójicamente, no solo tenemos el primer ministro, que es una mujer, sino que tenemos el abogado general del Estado, el presidente del Constitucional, el presidente del Supremo y hasta el jefe de los servicios secretos, que son todas mujeres. Hemos progresado tanto y de manera repentina que casi alguien tendría que decir dónde se han ido los hombres. Exactamente, que no se vaya a liquidar. ¿Dónde se han metido los hombres? Y entonces esta es una novedad en sí, sociológica, antropológica, ¿no? Que un país que no había conocido un primer ministro mujer ya tiene tantas mujeres en posiciones importantes del gobierno del país. Y la Giorgia Meloni es un ejemplo de un político puro que ha hecho política desde su juventud y que se ha hecho por sus manos, se ha abierto camino con su propio talento y energía y ha tenido tantísimos votos en las últimas elecciones. Sí. Un claro mandato popular. Totalmente. Y aquí en República Dominicana ella ha sido muy popular entre los sectores pro vida, como se les conoce, por su defensa a la vida, por quitarle la justificación al aborto, entre otras cosas, sus encuentros con el Papa, por ejemplo, entre otras situaciones que la ven desde la perspectiva de la mujer que pudiera restaurar los valores de antaño. ¿Cómo lo ven ustedes, los italianos? Pues claro, Giorgia Meloni es una militante con una sensibilidad política, viene de una parte política y con todos una tradición y una sensibilidad. Pero el aborto es una ley en Italia y la verdad es que algunas de las cosas que hacen parte de la campaña partidaria, claro, influencian la acción de gobierno, pero hay otras cosas que en un país avanzado que está dentro del marco europeo como el nuestro no cambian y a lo mejor es un bien que no cambien. En eso nos sirve Europa, que las cosas, las grandes características del sistema de la historia, de la tradición de los estados, de la ambición a hacer, una integración creciente de la familia europea, eso no cambia. Y para estar dentro del condominio hay que respetar la regla del condominio. Y entonces eso tiene un factor estabilizante y uniformante, que es la base de la vitalidad de Europa. En este sentido, cualquier gobierno en cualquier de los Estados miembros, por, decidida que puede haber sido su campaña electoral para acceder al gobierno, después tiene que uniformarse con una base de reglas comunes que no cambian en el tiempo, que son la base de nuestra futura prosperidad y son la base necesaria para que los inversionistas, el mundo de la economía, tenga un escenario previsible, que es lo que de verdad ayuda el desarrollo
y la futura prosperidad que la que esperamos para las generaciones venideras. Como debe ser. Y pasando a la parte dominicana, el tiempo que usted tiene aquí en República Dominicana, la pandemia y otros elementos, ¿qué tal le ha ido? ¿Qué tal lo han tratado aquí en República Dominicana usted? Pues muy bien, de verdad, de brazos abiertos, de puertas abiertas en todos los lados, a partir, como decía usted antes, de la conferencia que hemos dado sobre nuestra experiencia de diplomacia científica. Me tocó ocuparme de eso en la fase precedente, cuando estaba todavía en el ministerio. Y hemos multiplicado por 2 la red de agregados científicos que tenemos en todas nuestras embajadas. Porque la promoción científico-tecnológica de la innovación es también una vertiente de nuestra actividad de promoción del país en el exterior. Los colegas de Cancillería y sobre todo el viceministro Hugo Riveras se manifestó tan interesado de eso que montamos una conferencia sobre la experiencia de la diplomacia científica de Italia, a la cual han acudido tantas personas, tantos colegas, que fue muy interesante, digo yo, Sí. Llevando nuestro agregado científico que venía de Ciudad de México. Y decía el viceministro que era la primera vez que un agregado científico pisaba el terreno de Cancillería en toda su historia. Pero eso solo para decir que la actitud también institucional de República Dominicana, el gobierno de República Dominicana, es tan jugador, tan abierto, tan interesado, tan curioso, que me han permitido y, por lo contrario, me han animado a entrar dentro de sus actividades y decir algo como la experiencia italiana de diplomacia científica. En este sentido, ese es un poco el talante que se encuentra en todos los lados. Todos son curiosos, todos te hacen preguntas, no solo te sonríen, que eso ya es bueno, pero son curiosos, que no es una virtud. Hablando de carácter nacional, es una virtud. No todos los pueblos, por avanzados o bien organizados que sean, tienen la virtud de ser curiosos. Así es, y aquí hay mucha curiosidad, sobre todo por lograr cosas que otros ya han hecho. El hombre sabio edifica su camino viendo el otro cómo le va. Y cuando a usted le toque concluir su misión diplomática en República Dominicana, ¿qué usted espera haber logrado aquí? Pues estamos viendo tantas cosas muy interesantes, muy prometedoras. Estamos en el camino de edificar una nueva embajada de Italia, aprovechando del solar que son propiedad del gobierno italiano, donde la vieja residencia, pero vamos a hacer el compound, o sea, el conjunto de Cancillería diplomático, consular y cultural y de residencia del embajador. Esta es una cosa muy, muy ambiciosa que va a llevar tiempo, pero estamos procediendo en eso y quiero ver el proyecto de la nueva embajada lo más avanzado posible antes de que me vaya. Estamos fortaleciendo una fantástica y prometedora Cámara de Comercio Bilateral Dominico-Italiana. Tenemos tanta gente interesante, dinámica y representativa dentro de la Junta Ejecutiva. Y vamos a ver, la otra cosa que vamos a ver es la completa renovación de Casa de Italia, que es un lugar precioso en el corazón de zona colonial. Ya ha hecho una primera grande fase de renovación, se tiene que completar todavía, pero ya está magnífica, está lista para participar a pleno título a la movida de la zona colonial, que lo que todos esperamos de un casco viejo tan bello como lo que tenéis. Así es, así es. Y embajador, yo quiero que cerremos usted siendo el que invite a la población dominicana y a los ciudadanos también, a los italianos aquí en el país, a que vayan mañana a Montesinos. Pues mañana Montesinos, no olvidéis, animo a todos a participar. Si el año pasado fue 3.000, el año el domingo que viene esperamos no menos de 4.000. Pero no estamos contentos con eso, será entonces, lo recordamos, a las 4 de la tarde del domingo 4 de junio en el sitio de Fray Antonio de Montesinos, una gran fiesta abierta, no necesitan invitación, solo llegar, sumarse y pasarlo bien. Pero no estamos contentos de eso porque el sábado 24 de junio, replicamos exactamente la misma fiesta también en Santiago de los Caballeros, en la ciudad corazón, en el Parque Central.
Les esperamos entonces por lo menos 2 veces, una vez en Santo Domingo el domingo que viene y una vez el sábado 24 de junio en el Parque Central de Santiago Los Caballeros. Bueno, pues muchísimas gracias, embajador, por habernos permitido estar aquí en su residencia y sobre todo compartir estas informaciones interesantes. Yo me imagino que habrá mucha pizza ahí, ¿verdad? Sí. Habrá el Aperol, el Spritz. El Aperol, ¿Qué más habrá? ¿Qué más? Pizza, digo, todo lo típico de la gastronomía italiana. Habrá panetones, para comer, sí. Para beber, para bailar, anda la orquesta que toca merengue y tarantela al mismo tiempo, sí. ¿no? Que es un puente natural de comunicación entre los dos pueblos. Bueno, pues mañana en Montesino, a partir de las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche, abierto y de entrada para todo el pueblo dominicano que quiera ir a disfrutar del Día Nacional de Italia. Gracias, embajador, nuevamente, siempre disponible, siempre atento y un gran colaborador y amigo de este equipo. El embajador Stefano Querolo Palmas, representante de Italia aquí en República Dominicana. Con ustedes nos despedimos en este momento agradeciendo su sintonía y que nos encontramos la semana siguiente. Bye, bye.